Estamos delante del Señor, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, con el firme propósito de traer alabanza a su nombre. No es la fecha exacta de su nacimiento, pero sí sabemos que Jesucristo nació y vivió entre nosotros con un propósito, y ese propósito trajo vida eterna a nuestras vidas. Así que yo les invito en el nombre del Señor a dar un fuerte aplauso en esta noche al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como un evento especial tenemos a los niños de Igle Kids Mijes, que participarán con nosotros en la alabanza y en la adoración para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Paz corre por las calles, pasa envolviendo cada corazón, y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad, y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Y hoy celebramos la Navidad con gozo y alegría. Nos une la paz, la fe, la esperanza, nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras, son los colores de la Navidad. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la
la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Oh, sí, Señor. Amén. Venimos, Señor, así como esos pastores, a adorarte a ti. Se presentaban delante de ti, así hacemos nosotros en esta noche. Nos presentamos delante de ti, delante del Dios vivo, con gozo y alegría en nuestros corazones. Venid, fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes y llenos de amor, y al Rey de los cielos humilde veremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofreciendo eterna salvación. El santo Mesías, el verbo humanado, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Adoremos. Cantad jubilosas, célicas criaturas, resuenen los cielos con nuestra canción. Y al Dios bondadoso, gloria en las alturas, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos a Cristo el Señor. A Dios en lo alto, gloria, a Dios en lo alto. Con nuestras palmas alabamos al Rey. Ponemos de pie y alabamos al Rey.
canción, las montañas su eco dan como fiel contestación. Gloria a Dios en lo alto. A Dios en lo alto. Oh, venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. A Dios en lo alto, 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 a Dios en lo Versículos 28 al 9:1. Dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaban paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. En el capítulo 9, versículo 1, leemos lo siguiente: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. A su ciudad. Acabamos de ver un evento, de leer lo que el Señor Jesucristo hizo. Cruzó todo el mar de Galilea y fue hasta ese lugar llamado Gadara. Ahí él iba con un propósito: liberar a un hombre conocido como el endemoniado gadareno. Ya acabamos de leer la historia.
Este hombre estaba poseído por una legión de demonios, porque eran muchos. Dice la Biblia que los cerdos que se despeñaron donde entraron los demonios eran 2000. Quiere decir que este hombre tenía aproximadamente 2000 demonios. Eso nos da a entender por qué lo ataban con cadenas, por qué nadie lo podía detener, por qué habitaba en los sepulcros, por qué se vivía lastimándose, por qué se vivía hiriéndose, por qué vivía en ese estado tan deplorable y tan triste, tan miserable, y el temor se había apoderado de toda aquella comarca. Cuando el Señor Jesucristo iba hacia aquel lugar, se desató una fuerte tormenta. El mismo demonio, los mismos diablos no querían que Él llegara, porque ellos sabían lo que iba a hacer. Iba a liberar a aquel hombre que mantenía en jaque aquella área, aquella ciudad, y mantenía un dominio espiritual. Y vemos entonces que cuando Él llega, el diálogo con los demonios: no nos eches fuera, y si nos vas a echar, permítenos entrar. Obviamente el Señor Jesucristo no iba para cumplir la voluntad de ellos, sino para cumplir su voluntad, que es liberar, sanar, siempre bendecir. Siempre el propósito de Jesucristo cuando vino a este mundo. Hoy que estamos recordando la Navidad, su nacimiento, ¿a qué vino Jesús? Jesús vino a dos cosas principalmente. Primero, a establecer el reino de Dios en esta tierra. Siempre decimos a salvarnos. Vino a salvarnos, a perdonarnos. Jesucristo vino a establecer su reino en esta tierra. Era el propósito primordial, porque si no establecía su reino, no podía salvarnos y liberarnos. Hasta que no Él tuviera el triunfo completo y total, su salvación vendría efectiva a toda la humanidad. Entonces, a partir de ese momento, el reino de Dios se está extendiendo en toda la tierra, en todos los continentes, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente o hacia el poniente. Donde te encuentres, ahí está estableciéndose el reino de Dios. De alguna u otra manera, tú estás escuchando del Dios que vive, que fue crucificado tomando un cuerpo humano, fue muerto y resucitó para mostrar quién era Él y su poder. Pero ahí lo estamos viendo arrojando de aquel hombre 2000 demonios. Y luego vinieron los de la ciudad. Los de la ciudad, toda la población. Y le dijeron: por favor, vete. No te queremos aquí. ¿Estaban asustados? Sí. ¿Estaban asombrados? Sí. Pero les dolía haber perdido 2000 cerdos. Cuando Dios llega, liberta, sana, cura, pero también quita todo aquello que está mal, que no es correcto, que no es bueno. Por eso mucha gente no quiere venir a Jesús, porque saben que tienen que renunciar a las cosas malas que están viviendo o que han estado haciendo. Pero Jesucristo no viene a pactar con el diablo. Jesucristo vino a salvar a la gente. Y ahí estaba el Señor Jesucristo sabiendo y entendiendo que aquel hombre algún día le habrá dado lugar, que no podía. Pero Él vino a su encuentro. Y cuando lo liberó, dice que lo encontraron en sus cabales. Cuando una persona está en manos del diablo, en manos de Satanás, no está en sus cabales. No está consciente, no se da cuenta muchas veces de lo que está haciendo el diablo en su vida, destruyendo su vida física, destruyendo su vida mental y emocional, destruyendo su vida espiritual y destruyendo su hogar, su familia, su trabajo, su empresa. El diablo termina haciendo lo que Cristo dijo que era Él: un ser que vino para robar, hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando Él libertó a aquel hombre, dice que lo vistieron,
lo arreglaron. Y entonces cuando llegaron los de la ciudad dijeron: por favor, vete, no te queremos aquí. Dice la Biblia que aquel hombre quiso subir a la barca con él, porque se subió a su barca para regresar. Y dice que Dios, el Señor Jesús, le dijo: no, vete a tu casa, déjame ir. Yo quiero estar contigo, yo quiero vivir donde tú vives, yo quiero servirte. Eso es lo que hace un corazón, una persona que valora, que aquilata, que entiende lo que Cristo hizo por él o por ella. Y entonces le quieren servir, desean servirle. Y eso quería este hombre, este endemoniado, exdemoniado de Gadara. Y le dijo Dios, dijo: no, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice que cuando tú recibes la orden de aquel a quien amas, que respetas y que reverencias y que sabes quién es, el Dios eterno, y Él te da una orden, lo que tú haces es obedecer, sin chistar, con gozo, con alegría, porque sabes que la obediencia le agrada a Él. La obediencia es un acto de adoración, la obediencia es un acto donde tú estás honrándolo y Él se siente contento y Él va a bendecir tu vida. Entonces aquel hombre se fue, y dice que se fue a la región de Decápolis. Deca, 10, polis, ciudades. Se fue a una región de 10 ciudades. Y nos cuentan los historiadores, ya no tanto la Biblia, sino los historiadores que conocen como Flavio Josefo, nos cuentan que aquel endemoniado gadareno fue a su casa, a los suyos, y les predicó lo que Cristo había hecho con ellos, y se convirtieron. Y él siguió predicando en aquellas 10 ciudades, y hubo un gran avivamiento, y hubo un gran reconocer a Jesucristo como el Señor, como el Mesías prometido, el que vendría, y hubo una gran evangelización de aquella área. Y esto es muy importante que nosotros entendamos. A veces Dios va y liberta a una persona, pero esa persona va a ser de grande bendición. No menosprecies tú a 1 o 2 a 20. Dios siempre tiene planes para todos los que Él llama. Pero el asunto era que dice que se embarca y regresó. Pero el contraste era, los de la ciudad le dijeron: vete. Pero ahora él iba, dice 9:1 de Mateo, dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado del mar y vino a su ciudad. Es natural que nosotros le llamemos nuestra ciudad o mi ciudad, donde vivimos. Pero también es natural que digamos: mi ciudad es donde nacimos. Yo, por ejemplo, muy frecuentemente digo: mi ciudad. ¿Cuál es mi ciudad? Morelia, porque yo nací en la ciudad de Morelia, Michoacán. Pero también, si me dicen: ¿de dónde eres? Bueno, ya soy de Mérida. ¿Por qué? Porque en Mérida me acogió con los brazos abiertos. Mérida es una ciudad de gente noble, de gente buena, de gente trabajadora. Mérida es una ciudad que se caracteriza ahora por su paz, pero la ha tenido mayor todavía antes. Cada día vemos que Mérida es una ciudad que le abre los brazos a la gente y la gente se siente contenta. Y ahora dijeron que en estos días de Navidad iba a haber una abundante visita de turistas, porque Mérida estaba adquiriendo un prestigio mundial de que era una ciudad donde se goza de paz y de tranquilidad. Y esto es bueno. Entonces tú puedes decir: mi ciudad es donde tienes aquellas cosas buenas que a ti te agradan. ¿Por qué? Porque allí es donde estás viviendo. Lo importante es que Jesús, si estaba yendo a su ciudad, tú pudieras pensar: ¿a dónde nació Jesús? ¿Alguien se acuerda? A Belén. Pues no iba a Belén. Su ciudad
no era donde él nació. Entonces, ¿será que estaba yendo a Nazaret? Su ciudad era Nazaret, donde Jesucristo nació, en Belén. Pero cuando nació, se fue a vivir a Nazaret de Galilea. Allí en Nazaret de Galilea, ahí pasó toda su vida, hasta los 30 años cuando comenzó su ministerio. Él vivió allí en Nazaret. La pregunta es, ¿iba a Nazaret? No, pero si era su ciudad. Pues no iba, ahorita vamos a ver. Pero dice la Biblia que iba a su ciudad. Entonces, ¿cuál era su ciudad? Entonces iba a Jerusalén, la ciudad del gran rey. ¿No es la ciudad de Jesús? ¿No es la ciudad de David? Sí, todos la conocemos así. Pues ¿saben qué? No iba a Jerusalén. Entonces, ¿a dónde iba? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Marcos 2:1. ¿Qué dice la Biblia? Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y se oyó que estaba en casa. O sea que él tenía su casa. Algunos piensan que Jesucristo no tenía dónde dormir, que dormía allá en los montes, allá entre las piedras, y que se mojaba. No. Jesucristo sí salía a evangelizar, y a veces salía un día y regresaba. Iba otro 2, 3 días, se quedaba por ahí donde le hospedaran y todo, mesones, y regresaba. Pero cuando regresaba a su ciudad, que se llamaba Capernaum, y en Capernaum estaba su casa. No era Belén, no era Nazaret, no era Jerusalén, era Capernaum. Muy bien, pastor, ¿y qué tiene de interesante eso? Que él volvía a la ciudad, a su casa. Ahora, ¿sabes cuál era su casa? Él había comprado una casa. No dice eso. Él tenía una casa que consideraba su casa y una ciudad que consideraba su ciudad. Así lo dice la Escritura. Muy bien. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia acerca de quién era la casa. Te voy a decir. La casa era de Pedro. La casa donde vivía Jesús en Jerusalén era la casa de Pedro, pero él la consideraba, como dice Marcos, su casa, su ciudad. Él la consideraba su casa, y en la casa de Pedro. Ahora quiero decirte y preguntarte, ¿cómo crees que se sentía Pedro con tener a Jesús en su casa? ¿Contento? ¿Feliz? Cuando tú recibes a alguien en tu casa y esa persona llega a estar en tu casa tan contenta, tan feliz, que considera tu casa como su casa, es porque tú le has abierto no nada más tu casa, sino tu corazón. Quiero decirles, mi Jes es una casa espiritual. Y cuando tú viniste por primera vez y viniste a esta casa y venías como un visitante, según el diccionario, es aquella persona que va a una casa, a un lugar o a una institución por un poco de tiempo
a veces por un poco más de tiempo. Siempre va para hacer un negocio, hacer una visita social, una visita de cortesía, una visita para llevar una bendición o hospedarte unos días ahí porque vas de paso o requerías que te ayudaran de esa manera. También se va a visitar para ayudar a una persona que está enferma y tú vas, la visitas por un tiempo, la cuidas y te vas. Pero cuando tú consideras aquel lugar ya no como una visita que estás por un tiempo, sino la consideras tu casa, es porque, vuelvo a repetir, porque aquel lugar te recibieron, te dijeron, esta es tu casa con todo su corazón, te entregaron las llaves y te dijeron, esta es tu casa. Cuando quieras entras, cuando quieras te vas. Esta es tu casa, nosotros queremos que te quedes aquí, quédate a vivir con nosotros. ¿Y saben qué hizo Jesús? Se quedó a vivir en la casa de Pedro. Pastor, ¿y qué inventote se está dando? ¿Por qué está diciendo que en la casa de Pedro? Te voy a decir que en Lucas 4, Mateo, Marcos, Lucas 4, versículos 31 al 41, encontramos lo siguiente. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea. ¿Estamos ubicando la ciudad? ¿Cuál era? Capernaum. Ya dijimos que la ciudad que él decía que era su ciudad era Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Yo más bien creo que dijo así, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Y levantándose ella al instante, les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él y poniéndole las manos sobre cada uno de ellos lo sanaba. También salían demonios de muchos y dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Porque sabían que él era el Cristo. Muy bien. Dice la Biblia que cuando él llegó a Capernaum, llegó a la sinagoga, y estando en la sinagoga, un endemoniado empezó a hablarle y decirle, ¿qué tienes con nosotros? Todavía no ha llegado nuestra hora. Y el Señor lo saca. Le ordena, salte de ese hombre. Quiero decirles que nunca antes en la historia de toda la humanidad, nunca antes un hombre había echado fuera un demonio.
nunca antes. Y Jesucristo era el Hijo de Dios, sí, pero era hombre 100% como tú y como yo. Él era el Hijo de Dios, pero no estaba recurriendo a ser Hijo de Dios, sino siendo el Hijo de Dios, tenía el Espíritu Santo dentro de él, viviendo en él. Y por la autoridad y el poder que Dios le daba a él a través del Espíritu, es que él podía echar fuera a los demonios, porque tenía la autoridad que el Espíritu Santo le daba. Por eso es que en aquel momento él echa fuera aquel demonio. ¿Y saben quién estaba allí en la sinagoga? Pedro. Pedro estaba en la sinagoga. ¿Cómo dice eso, pastor? Porque dice que saliendo de la sinagoga fue a la casa de Pedro. ¿Cómo sabía de la casa de Pedro? Pedro lo llevó. Pedro le dijo: mira, mi suegra está enferma, ven y sánala. Pedro lo llevó a su casa para que sanara a su suegra. Y una vez que lo llevó a su casa, dice que llegó, puso su mano sobre ella y le quitó la fiebre, y ella inmediatamente se sintió bien y empezó a servir a Jesús. Cuando Dios te bendice, cuando Dios te sana, cuando Dios te levanta, cuando Dios te perdona, cuando Dios te hace quedar bien y estar bien, tu deseo es querer servirle. Ella empezó a servirle. Le dijeron: Señor, siéntate aquí. ¿Qué quieres comer? A lo mejor le dieron un pescadito frito, a lo mejor le dieron un pollito rostizado. No sabemos lo que habrá comido en esa ocasión el Señor. Pero dice la Biblia que cuando él salió de la sinagoga, fue con Pedro a su casa. La gente vio que había ido a la casa de ¿dónde? ¿De quién, perdón? De Pedro. Y sanó a la suegra de Pedro. Y al rato empezaron a tocar: ¿está aquí el Señor Jesús? Sí, aquí está. Dice la Biblia que le llevaron toda clase de enfermos. Acabamos de leer que toda la tarde y hasta entrada la noche se la pasó echando fuera demonios, sanando enfermos, haciendo milagros y bendiciendo a la gente. ¿En qué casa estaba? En la de Pedro. Y no terminamos ahí, sino que estamos viendo una actitud. Dijimos que cuando alguien se siente como en su casa, es porque le abriste tu casa de corazón, le mostraste cariño, afecto, atención. Seguramente le prepararon una recámara y le dijeron: Señor Jesús, ya es noche, quédate aquí, quédate a dormir, quédate aquí con nosotros. Se quedó a dormir. Y después no termina la escritura ahí. Dice en el 31: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de enfermedades los traían a él, y los poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar. Entonces vemos también que el Señor Jesucristo siguió estando con Pedro. Iba con Pedro, andaba con Pedro, a tal manera que en un evento, lo encontramos allí mismo Lucas, pero ya en el capítulo 5. El capítulo 5, versículos 3 y 4 encontramos esto. Dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón. Bueno, vamos a leer desde el 3. Es Lucas 5, 3 y 4. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué pasaba? ¿Qué dice la Biblia en 5:1? Que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud.
Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Entonces vemos una actitud muy importante en la vida de este hombre Pedro, que hizo que Jesucristo escogiera, fíjense, escogiera a Capernaum. Capernaum era un puerto de pescadores. Capernaum era un puerto de pescadores. Por eso es que Pedro tenía su barca anclada ahí en la orilla, ahí en el mar de Genezaret, o mar de Galilea, que también se llama. Algunos le llaman mar de Capernaum, pero la Capernaum se llamaba la ciudad. Lo importante es que ahí estaba, y vemos una actitud en Pedro. Primero, él estaba en la iglesia, ahí en la sinagoga. Segundo, invita al Señor Jesús a su casa, le presta su casa, le da su casa, lo hospeda y le sigue bendiciendo. Después, cuando el Señor sale a predicar a la orilla del mar, la gente se agolpaba, ya su fama se había extendido. La gente venía, se arrojaban sobre él, de tal manera que él vio a Pedro y le dijo: Pedro, préstame tu barca. Y él se subió a su barca y dice: aléjala un poco de la orilla, para que la gente no me siga buscando tentarme y tocarme. Y empezó a predicar y enseñar. Después de que terminó de predicar y enseñar, dice que le dijo: boga mar adentro. Y fue, ya conocen la historia: Señor, hemos pescado toda la noche, no hemos pescado nada, boga mar adentro y echa la red. Dice que cuando él echó la red, se llenó gran cantidad de peces, de tal manera que se hundía. Cuando regresaron de esa pesca, Pedro se postró delante de él y dijo: no soy digno. Y el Señor Jesucristo le dijo: de ahora en adelante serás pescador de hombres. Y dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué nos da en evidencia esto? Que si bien es cierto que le siguieron y él siguió predicando, Pedro iba con él, más los otros discípulos que él fue seleccionando uno tras otro, de tal manera que tenía sus 12 discípulos, y cada que iban y regresaban a Capernaum y estaban en su casa, y era la casa de Pedro, porque Pedro le había abierto su corazón y le había entregado su vida a él. El contraste con los de la ciudad de Gadara era que ellos le dijeron: vete, no te queremos aquí. El contraste con la ciudad de Capernaum, que estaba en Galilea, era que ellos le decían: Señor, queremos estar contigo. Las multitudes venían buscándolo a él. Una de las cosas características de la región de Galilea era que el Señor Jesucristo, donde quiera que iba, la gente le seguía. Hay evidencias de que había gente que de 3 días de camino venían buscando a Jesús. Venían buscando a Jesús, caminando 3 días, a veces sin comer. Y llegaban con tal de oír las enseñanzas de Jesús. La gente traía a sus enfermos, la gente traía a sus endemoniados, y el Señor a todos los atendía y a todos los sanaba hasta muy entrada la noche. Esto era una característica de la ciudad de Capernaum y de todo el área de Galilea, donde la gente buscaba a Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenían una gran característica. ¿Cuál era la característica que hace que Dios escoja a Capernaum o no escogiera a Nazaret? Les voy a decir: Nazaret, dice la Biblia, que él llegó a Nazaret, su ciudad, donde vivían, fíjense,
vivía María y sus hermanos. Su familia estaba en Nazaret. ¿Ustedes creen que era muy correcto de que él escogiera como su casa la casa de Pedro? Podíamos pensar que no, pero ya vimos la evidencia. Pedro creía, confiaba, le dio su barca, le cedió todo lo que necesitaba, todo lo que le pedía el Señor, él se lo daba. Pero en cambio en Nazaret estaban su mamá y estaban sus hermanos. No menciona ya a José, su padre, ahora sí que adoptivo, porque no era su padre legítimo. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces vemos que él probablemente ya había muerto, por eso no se vuelve a mencionar. Y él en Nazaret dice que llegó a la sinagoga en Nazaret. Y cuando llegó a la sinagoga, él leyó una porción de la palabra muy importante en Marcos 6, del 1 al 6. Vamos a Marcos 6. Marcos 6, del 1 al 6 dice: salió Jesús de allí y vino, ahora sí, ¿qué dice? A su tierra. Ahora sí dice, vino a su tierra, pero no dice que vino a su ciudad. Vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. O sea, que sabían bien quién era él. Y sabían lo que el Señor Jesús andaba haciendo. Y sabían lo que estaba sucediendo alrededor de él. Y luego dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Ahí estaban los nombres de los hermanos de Jesús. Hermanos carnales, no espirituales. María, cuando tuvo a Jesús, después se unió con su marido, con su esposo, porque era honesto y era recto y era santo. La Virgen María fue Virgen María cuando concibió al Señor Jesús. Pero una vez que nació el Señor Jesús, ella tuvo hijos con su esposo José. Y aquí están los nombres de ellos. Y dice la Biblia: Jacobo, José, Judas y Simón, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaban asombrados de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Por qué Jesús no había seleccionado a Nazaret como su casa? Porque encontró que, dice la Biblia, incredulidad. Fíjense, quiero que entiendan, estaba su mamá, sus hermanos, sus hermanas, pero ni aún sus hermanos y sus hermanas creían en él. Después se convirtieron, pero en ese momento no creían. Es mi hermano el carpintero. ¿No es este el carpintero? Sí, hace señales y prodigios. Pero ¿quién es este? ¿De dónde sale eso? Y dice que no creyeron en él. Y no hizo milagros por la incredulidad de ellos. Y quiero que empieces a entender lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en esta noche. ¿Sabes cuál es la casa a donde Jesús va a venir a vivir? ¿Sabes dónde es la ciudad
a donde Dios va a ir a vivir? ¿Sabes cuál es la familia en la cual Dios va a vivir? ¿Sabes cuál es la persona a donde Dios, Cristo Jesús, viene a morar? Yo creo que la enseñanza es muy clara y todavía nos falta una. Jerusalén. Jerusalén era la ciudad del gran rey, donde estaba su templo. Cuando él llegó, encontró que su casa la habían convertido en un mercado. Por eso dice que encontró puros mercaderes, borregos, ovejas, toda una vendimia allá adentro. Toda la gente haciendo negocio, vendiéndose entre ellos, para llevar a cabo los sacrificios y los holocaustos. Era un negocio adentro en el templo. Cuando él llegó, dice que volcó la mesa de los cambistas. Tiró a todo aquello, se agarró, se hizo un látigo como del tiras y empezó a azotar. Y dijeron: mi casa, casa de oración será llamada, y vosotros la habéis vuelto una cueva de ladrones. Quiere decir que en la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo, su templo, porque Él es Dios, se había convertido en un mercado, y todo tenía de religión menos de una relación íntima con Él. La gran diferencia es que Nazaret eran incrédulos y Jerusalén era religión solamente. Por eso cuando encontramos ahí que Él llegó y empezó a hablar, los fariseos le decían: ¿tú quién eres? ¿De dónde sacas estas cosas? Y la gente y los religiosos no lo aceptaron en Jerusalén. ¿Y sabes cuál es la prueba más grande? ¿Te acuerdas de ese evento cuando Jesús llegó el día de su crucifixión? Dice que llegó en la semana de Pascua, no el día de su crucifixión, el día de la semana de Pascua, aquel domingo de Ramos, la entrada triunfal. Cuando llegó montado en el borrico y las palmas puestas, Él se paró y vio la ciudad de Jerusalén y dijo estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a todos aquellos que te han sido enviados. Dice: cuántas veces quise, hablando como Dios, recogerte bajo mis alas, y no quisiste. Jerusalén, ojalá conocieras hoy el tiempo de tu visitación. Fíjense la grande diferencia. Dios estaba diciéndoles, Jesucristo estaba diciéndole a Jerusalén: el tiempo que yo estoy aquí, vengo a visitarte, vengo a mostrarte quién soy, quiero que creas en mí, quiero salvarte. Son unos pocos días que voy a estar con ustedes, pero conózcanme. Pedro había hecho otra cosa. Toda la provincia de Galilea habían buscado a Jesús. Lo buscaban, andaban detrás de Él, lo seguían las multitudes, le pedían: sánanos, ora por nosotros, bendícenos, enséñanos, predícanos, queremos estar junto a ti. Esos eran sus amigos, era la casa de sus amigos, por eso lo consideraba su casa. Jerusalén, que era su casa, ¿cuántas veces la quiso recoger como la gallina bajo sus alas? Dice: y no quisiste, pero vendrán días sobre ti en que no quedará piedra sobre piedra. Tristemente, la ciudad, el pueblo, la gente, la familia que no recibe a Jesucristo, tarde o temprano va a tener destrucción de su vida. Es fuerte, sí, pero tenemos que entender que esto es así, porque el Señor nos está hablando y diciendo: traemos destrucción a nuestra vida si no recibimos al Salvador. Pero Jesucristo nació en Belén. La noche cuando Él nació, se abrieron los cielos. Apareció un ángel y les dijo a los pastores: os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor.
os ha nacido un Salvador. Y luego dice que se abrieron los cielos y multitudes de ángeles cantaban, Hosana en las alturas. Buena voluntad de Dios para con los hombres. Los cielos se abrieron, venía el Salvador. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasó? El Salvador creció, el Salvador empezó a tocar puertas, empezó a decir, recíbanme. Y la gente lo rechazaba. Llegó con los gadarenos, hizo milagro, la gente lo rechazó. Llegó a Nazaret, la gente incrédula lo rechazó. Es más, los de Nazaret quisieron matarlo. Querían despeñarlo. Llegó a Jerusalén, incredulidad, religiosismo, religiosidad, nada más puro legalidad y nada de un corazón. ¿Qué quiere decir? Lo que les dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados. ¿Qué era un sepulcro blanqueado? Una tumba como las que vemos aquí, allá en el panteón, muy pintaditas por fuera, muy arregladitas, pero como están por dentro, con huesos y putrefacción y muerte. Por eso les dijo sepulcros blanqueados. Ustedes tienen pura religión, pero su corazón no está conmigo. Su corazón no está recto. Su corazón no es íntegro. Ustedes dicen que me aman, mas no me aman. Ustedes dicen que hacen mi voluntad y no la hacen. Por eso hoy el Señor nos habla y nos confronta y nos dice hoy, día 24 de diciembre, día de Navidad, Pedro recibió a Jesús en su casa. Todos los de Galilea buscaban a Jesús. Lo buscaban, lo seguían, caminaban días y días. Ya lo vimos él, fue cuando aquella alimentación de los 5,000, porque ya tenían días sin comer y estaban detrás de él buscándole y no esperaban que les diera de comer. Después muchos lo siguieron porque les dio de comer, pero en esa ocasión aquellos 5,000 varones, más todas sus mujeres que iban con ellos, yo calculo que si 5,000 varones, a lo mejor había 3,000 casados y 2,000 no. Pues eran 8,000 mujeres. Y de los casados, ¿tú crees que dejaron a sus niños abandonados o los llevaban con ellos? Ese día, la historia nos dice que dio de comer a 5,000. Pero la realidad es que comieron más de 12,000 personas. Hizo ese milagro glorioso porque la gente lo seguía, lo buscaban. Entonces, si tú quieres hoy que Cristo Jesús haga de tu ciudad, de Mérida, su ciudad, Dios está buscando hoy ciudades, pueblos, aldeas, familias. Y estoy hablando de familias espirituales y familias físicas. Una familia espiritual es la iglesia. Hay muchas iglesias que se han quedado en la religión. Hay muchas iglesias que nada más dicen, como Jerusalén, que aman a Dios, pero no se lo muestran con hechos. Dicen que quieren a Dios, pero viven vidas llenas de pecado, llenas de maldición en sus vidas. Por eso viven vidas tristes y miserables. Pero donde llega Jesús a morar, donde llega Jesús a vivir, es su casa. Él llega con confianza, con gozo, con alegría. Y Él quiere hoy en esta noche que tú reflexiones qué ha sido para ti Mijés. ¿Es su casa? ¿Has encontrado aquí su amor, su presencia, su bendición para su vida? Entonces sí, es mi casa. Pero el Señor va más allá. Pero el Señor va más allá. Esta casa, Mijés, está compuesta de familias humanas. Yo y mi familia pertenecemos a esta casa. Mi hermano Jorge pertenece a esta casa. Cada uno de mis hermanos pertenece a esta casa. Sus familias pertenecen a esta casa.
Pero necesita Dios que tu familia y tu casa sea su casa. Él quiere considerarte su amigo. Él quiere que tú y tu casa sean sus amigos. Él quiere que yo y mi casa seamos amigos de Él. Que Él se sienta contento de llegar a mi casa. Y que esta casa Él llegue feliz y contento, donde es bien recibido. Donde la gente le busca, donde la gente viene a encontrarse con Él, donde la gente viene aquí esperando que el Señor Jesucristo haga milagros, sanidades, prodigios y señales. Por eso venimos a esta casa buscando al Señor Jesús, pero Él quiere no nada más estar aquí, quiere ir a tu casa. Y no nada más quiere ir a tu casa, quiere ir a tu vida personal. Quiero que pienses, ¿cómo te sentirías tú que el Señor Jesús, si está en su casa, somos su familia y decimos que le amamos? Él está aquí. El Espíritu de Cristo está aquí. Ahora quiero que pienses en Pedro. El Espíritu de Cristo estaba en él. Él era el Hijo de Dios. Imagínate a Pedro acostado ahí y viendo al Señor Jesús. Pensando Él es el autor de la vida. Este hombre que estoy viendo es el que resucitó a Lázaro, el que ha hecho ver a los ciegos, es el que ha hecho oír a los sordos, es el que ha sacado a los demonios. Yo lo vi calmar la tempestad y el mar. Yo lo vi cuando los peces le obedecieron y se metieron a mi red. ¿Qué crees que sentía Pedro cuando veía al Señor Jesús allá acostado? ¿Crees que tendría gozo y alegría? ¿Crees que tendría paz en su corazón de saber que el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Mesías prometido en las Escrituras, el Salvador de Israel, el Salvador del mundo, porque Él conocía las profecías? Y después, cuando el Señor partió, a Él le tocó ir a predicar a los gentiles, a Cornelio, la primer familia gentil, y Él supo entonces que la palabra que se le había dado a Abraham se estaba cumpliendo. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso Jesucristo está bendiciéndonos aquí hoy, y Él quiere que tú sientas su presencia. Jesucristo nació hace casi 2000 años, era un bebito, estuvo en el pesebre, estuvo ahí aquella noche, los ángeles cantaron, hubo una gran fiesta, pero Jesucristo creció. Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó, y ahora vive y reina para siempre. Y Él quiere que tú le abras tu casa, la de tu corazón. Y luego, cuando Él llega a tu casa, le dijo a aquel hombre carcelero en Filipos, aquel hombre carcelero de Filipos, y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si Cristo llega a tu corazón, vas a llevar a Cristo a tu casa. Si Cristo va a llegar a tu casa y lo atiendes y lo amas y lo sirves, no lo ignoras, quitas todo aquello en tu casa que no está bien. Tienes que santificar tu casa. Quita todo ese alcohol que hay. Quita todo aquello que no honra a Dios. Quita toda aquella música que no glorifica al Señor. Tenemos que hacer que el Señor se siente en su casa. ¿Y sabes qué va a pasar? En tu casa, óyelo,
va a empezar a haber señales, prodigios y milagros. Porque el poder de Dios va a venir a tu casa. Si tú te santificas tu casa, entonces tú, santificado, vienes aquí y nos reunimos todos los santos. ¿Cómo nos ve el Señor? Santos. ¿Cómo le escribía a la iglesia que estaba en Roma? A los santos que están en Roma. ¿Cómo le escribió a los Corinto? A los santificados que están en Corinto. ¿Cómo le está escribiendo a mi Jes en Mérida? A los santificados que están en Mérida. Tú y yo somos santificados. El Señor está en nuestro corazón, quiere estar con nosotros, quiere mostrar su poder. Quiero sanarte. El Señor quiere sanarte, quiere limpiarte, quiere bendecirte, quiere acabar con todas las obras que el diablo ha estado haciendo. Y esta noche Él quiere que salgas de aquí tomando una decisión, diciéndole: Señor, yo quiero que mi casa sea tu casa. ¿Será que esta noche lo recibas o vas a estar? La predicación hubiera sido así. El Señor Jesús José llegó con María buscando un mesón. No había dónde, no lo recibieron, hasta que alguien le dijo: pues ahí en el establo donde están las vacas y los burros, si quiere quedarse ahí. Ahí lo recibieron, las vacas y los burros, y ahí nació Jesús. ¿Lo recibirás en tu casa? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Quiero hacer una invitación. Bueno, dos. La primera es para aquellos que no han recibido a Jesús. Esta noche el Señor Jesucristo está tocando a tu corazón. El Señor Jesucristo te está diciendo: ábreme tu corazón, yo quiero entrar, quiero perdonar tus pecados, quiero salvarte, quiero darte vida eterna. Si ese es tu caso, yo te pido que cierres tus ojos, inclines tu cabeza. Cierra tus ojos e inclina tu cabeza. Y dile al Señor Jesús: Señor Jesús, esta noche yo reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos, y te abro mi corazón y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, entra en mi corazón, límpiame con tu sangre de todos mis pecados, y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración, levanta tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano ahí en donde estás. Alguien hizo esta oración recibiendo. Dios te bendice, Dios te bendice. Alguien más, Dios te bendice, Dios te bendice. Alguien más, Dios te bendice, 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 Dios te bendice. Allá atrás, Dios te bendice. Para tu amor. Un varón acá, Dios te bendice, Dios te bendice. Voy a pedirles a los que levantaron su mano, se pongan de pie ahí en su lugar. Los que levantaron su mano, pónganse de pie ahí en su lugar. Pónganse de pie ahí en su lugar los que levantaron su mano. Voy a orar por ustedes. ¿Les gustaría pasar acá al frente para orar por ustedes? Pasen al frente, voy a orar por ustedes. Pasen acá, no se queden en su lugar. Pasen, denles un aplauso. La Navidad llegó, es para ti. Jesús nació para tu paz, para tu amor. Jesús nació, la Navidad llegó. Invítalo a posar en ti, invítalo a entrar en tu corazón. Jesús
Jesús nació. Alguien La más. Navidad Si tú hiciste esta oración, no te quedes en tu lugar. para ti. Dios les amó. Para Dios nos amó y entregó a su Hijo en la cruz. Cristo entregó su vida para salvarnos, para perdonarnos y venir a darnos vida eterna. Llegó. Invítalo a posar en ti. Invítalo a llenar tu corazón. Quiero decirles a todos ustedes, pongan atención, miren, Jesucristo entró a sus corazones ahora. Ustedes mostraron una cosa, y con esto termino la predicación. Ustedes acaban de mostrar una cosa, lo que tenía Pedro y lo que tenían todos los habitantes de Galilea. Tenían hambre y sed de Dios. Buscaban a Dios, querían encontrarse con Dios, querían los milagros de Dios, querían la salvación que Dios daba, y encontraron a Jesús. Y Jesús obró milagros, sanidades y prodigios. Nazaret no lo quisieron y no hizo milagros, ni hubo salvación para esas gentes. Jerusalén lo rechazó. Y después Jerusalén fue destruida 70 años después. Pero ustedes hoy han recibido a Jesús y ahora tienen vida eterna, perdón de pecados, y son sus hijos y sus hijas. Y Él esta noche, si alguno de ustedes está enfermo, Él va a tocar sus cuerpos y les va a sanar. ¿Creen? Si lo creen, dice la Biblia que los que creyeran, los que tenían hambre y sed de que buscaran al Señor por lo que Él les podía dar, y Él daba perdón de pecados, sanidad, y echaba fuera los demonios que nos acosaban. Hay demonios de odio, de rencor, de resentimiento que nos han agredido, pero hoy el Señor les ha dado perdón de sus pecados y vida eterna. Cierren sus ojos, repitan conmigo: Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por hacerme tu hijo o hacerme tu hija. Te doy gracias por la sanidad que estás dando a mi cuerpo. Bendice mi hogar, bendice mi familia y ayúdame a caminar cerca de ti todos los días de mi vida y nunca apartarme. Te abro mi corazón, te invito a entrar y te invito que vengas a mi casa, porque mi casa es tu casa. Amén. Dale un aplauso al Señor. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo. Hay una persona que les va a dar un abrazo en el nombre de Jesús. Jesús nació. La Navidad. Padre bendito, te damos gracias por esta noche preciosa. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, bendigo a tu pueblo. Señor, lo cubro con tu sangre. Envía a tus ángeles a protegernos y a cuidarnos de todo mal. Y que esta noche sea una noche donde quiera que nosotros vayamos, tu presencia brille. Queremos ser de bendición. Queremos que tu luz brille en nuestros corazones, en nuestro rostro esté lleno de gozo y de alegría, porque sabemos que tú vives y reinas en nuestro corazón. Amén. Hermanos, feliz Navidad. Les amamos, mi esposa Lupita y un servidor. Les deseamos las mejores Navidades. Que esta noche sea un cambio rotundo y completo de esta iglesia, porque en esta iglesia es casa de Dios. Y la familia de Mijés es una familia que ama, sirve, anhela y desea
que Dios haga milagros en nosotros para que nosotros seamos de bendición. Acuérdense que estamos en una expansión sobrenatural, y esta Navidad nos está preparando para cerrar un año con la presencia de nuestro Dios. El próximo jueves a las 8 en punto tenemos nuestro culto de fin de año. La familia pastoral les amamos y los bendecimos y les damos un abrazo. Amén.